Siguiendo los temas y los ejes del programa de Historia Constitucional Argentina, Cátedra B, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Política de la UNE, vamos a trabajar uno de los temas fundamentales, centrales, determinantes de toda la evolución política de la construcción del Estado argentino y de la formación de las provincias. Es el federalismo. La cuestión del federalismo, que va a partir todo el siglo XIX y va a generar condimentos permanentemente transformadores y evolutivos para dar identidad a lo que va a ser la construcción del Estado Nacional y su relación con las provincias. Por esa razón, este tema es medular en todo nuestro análisis del programa. No sin antes aclarar que, tanto como las clases anteriores y esta, se torna sumamente necesario la consulta bibliográfica, la lectura, el análisis, la reflexión, construir nuestro propio espíritu crítico a través de la documentación y de los libros, de las notas, de los textos. Estas clases solamente son orientadoras para poder cursar de la mejor manera estos temas y orientar a sus lecturas. Decíamos que el federalismo es un tema muy importante en nuestra disciplina. Pero ¿cómo va a surgir? ¿Cómo va a germinar esto que denominamos federalismo? ¿Qué es federalismo? Conceptualmente, ¿cómo podemos dar alguna aproximación? El federalismo es una forma de Estado en donde entran en juego el poder político y la cuestión territorial. En otras palabras, ¿cómo se distribuye ese poder político en el territorio? Si se fragmenta, si se centraliza. El Estado federal es un Estado en donde coexisten un Estado nacional, general, con soberanía, y coexisten con otras unidades políticas autónomas, también con sus propios derechos. En una materia y una conceptualización y una idea muy simple, podemos definir o por lo menos caracterizar el federalismo de esa manera. Desde luego que la doctrina ha trabajado en forma constante y permanente y con otros conceptos, muchos más ricos que estos, pero por una cuestión de tiempo solamente podemos aproximarnos y determinar que dentro de la construcción de lo que es el Estado federal entran en juego estos dos grandes elementos: el poder en sí, el poder político, y la manera que ésta se va a distribuir en el territorio. El origen del federalismo, tal como conocemos, en su forma sistematizada, ordenada y dentro del constitucionalismo, va a surgir en los Estados Unidos de Norteamérica. Con su movimiento independentista en 1776, su posterior acta confederal y más tarde, en 1787, la Constitución de Filadelfia, van a terminar dando forma a lo que conocimos como el primer federalismo institucionalizado. Por supuesto, fortalecido con las cartas del federalista, que fueron aquellas doctrinas, aquellos escritos hechos por los primeros hombres políticos y públicos de los Estados Unidos que fueron dando forma e idea a aquel Estado. Por supuesto, el federalismo va a generar, o aquella gran influencia del primer federalismo norteamericano se va a disipar por todo Occidente. Y desde luego del proceso emancipador de las provincias y de las repúblicas hispanoamericanas, cuando éstas comenzaron a forjar su idea de un autogobierno, un gran espejo fue el federalismo norteamericano. Y cómo ese federalismo norteamericano comenzó a arraigarse, a germinar paulatinamente. Me atrevo a decir y a marcar en esta oportunidad dos vertientes doctrinarias muy primitivas. La primera, la de Mariano Moreno, que te voy a explicar cuál ha sido su sentido, y la otra, más tardía y con mucho más impacto, la de Artigas. La de Mariano Moreno ha sido muy tenue, pero ha sido una primera aproximación. Si bien se lo asocia a Mariano Moreno
en su corta actividad pública, ya que realmente ha actuado en la Revolución de Mayo tampoco algunos meses, ya que la muerte lo ha sorprendido. En ese poco tiempo trabajaba, buscaba y analizaba doctrinariamente, porque su preocupación era la formación del Estado. Y esto es un reflejo en la Gaceta de Buenos Aires, periódico que lo funda, y en sus editoriales va explicando cuáles deben ser aquellos principios que debe tener el nuevo Estado. El principio de igualdad ante la ley, la convocatoria de un congreso, la necesidad del orden. Moreno no era esquivo, ni tampoco era un hombre que desconocía, desde luego, los valores y las virtudes del federalismo. Y tenemos un importante ejemplo en todo esto. Mariano Moreno ha sido traductor de la Constitución de Filadelfia de 1787, pero no solamente traductor, sino que en la versión que ha traducido, sino también hizo comentarios, agregó y quitó cuestiones, documentación que fueron encontrada y que fue explorada acabadamente. Por más, insisto, de que Moreno haya tenido la idea muchas veces de la inaplicabilidad de que todos estos territorios hispanoamericanos formen un solo Estado. Pero sí percibía y dedicó tiempo a esta idea doctrinaria de lo que conocíamos como el primer federalismo. Pero la doctrina que generará un impacto sobresaliente va a ser la impronta de José Gervasio de Artigas. Artigas sí va a transmitir esta idea, que la va a traer indirectamente de lo que van a ser los valores doctrinarios norteamericanos, y va a difundir esta idea federal, una idea equitativa de valores autonómicos en donde las provincias debían gestar y tener sus propias constituciones, defender sus derechos, levantar sus ejércitos. Esto y esta cuestión de la doctrina artiguista va a estar fuertemente establecida y reflejada en lo que conocemos como las instrucciones de los diputados orientales a los diputados orientales en 1813, que lo vamos a estudiar oportunamente en otro momento. Pero sí debemos dejar en claro que las dos semillas que hicieron fuerte, que germinaron efectivamente, con una impronta con mayor o menor intensidad, inicialmente ha sido aquella idea morenista de traducir la Constitución de Filadelfia y agregar datos y adaptarla a lo que podía ser algo específico para nosotros, para el Río de la Plata, y por supuesto la impronta de Artigas con las instrucciones a los diputados orientales. Dicho estos dos antecedentes, vamos a ver específicamente, aparte de la doctrina, qué otros elementos constituyeron esta idea del federalismo en la República Argentina. Un sector importante de la historiografía sostiene que los antecedentes hispánicos vinculados a la fundación de ciudades, al distanciamiento de aquellas antiguas ciudades en los virreinatos, las comunicaciones y las distancias casi de cientos de kilómetros de una ciudad a otra, hicieron que estas propias ciudades tuviesen una identidad, una capacidad de decidir y generar un pensamiento autonómico. Esto podía, como decía Ramos Mejía, esto podía ser una interpretación, una idea de un espíritu de autonomía, no de federalismo. Pero autonomía y federalismo están emparentados, no son lo mismo. La autonomía es la capacidad y la posibilidad de hacer sus propias decisiones, sus propias leyes dentro de un marco de potestades y de competencia. En esta idea que hemos hecho también de la influencia hispánica a través del Cabildo, de la influencia norteamericana fuertemente relacionada con su Constitución de Filadelfia y también allá con su acta
fundacional, confederal, vamos a agregar un tercer elemento particular y determinante y propio de la región, que le va a dar una forma al federalismo del Río de la Plata, específicamente al federalismo argentino, que va a ser la dicotomía entre el puerto de Buenos Aires y las provincias del interior. En otras palabras, señores, además de la cuestión doctrinaria, de la relación del vínculo autonómico que podían tener los cabildos, del reflejo de lo que era la Constitución norteamericana, vamos a agregar una particularidad propia, una relación constante, permanente y latente entre Buenos Aires y las provincias. Un enfrentamiento de intereses, de conflictividades, económicos y políticos. Y el federalismo que hoy tenemos, el federalismo debilitado, un federalismo casi virtual, no ha sido el federalismo por el cual se ha pensado en la construcción del Estado. Esta idea federal de la relación Buenos Aires y provincia va a ser determinante. Pero para alcanzar el Estado Nacional, la construcción del Estado Nacional como forma de Estado federal, tuvieron que pasar varias décadas. Décadas con determinados elementos a construir. Porque el Estado Nacional va a adquirir, el Estado Nacional República Argentina, va a adquirir identidad jurídica y política con una herramienta sólida y determinante: la Constitución Nacional y su vigencia. Para nuestro caso, la Constitución de 1853. Pero para alcanzar el federalismo que describía y proclamaba la Constitución del 53, van a pasar 4 décadas de permanentemente lucha y de buscar de qué manera se podía organizar el Estado. Primeramente, las provincias rioplatenses pasaron un estadio a través de una relación de pactos, de tratados, muchos de ellos de gran importancia, como dice el propio preámbulo de la Constitución Nacional de 1853, los pactos preexistentes, es decir, se reúnen los constituyentes del 53 en cumplimiento de pactos preexistentes, de aquellos pactos que las provincias firmaron para organizar el país a través de un congreso, de una constitución y de mantener, sobre todo, la unidad nacional. Entonces tenemos 2 etapas, una etapa constituyente y una etapa preconstituyente. Esta primera etapa preconstituyente dentro de la idea del federalismo va a estar marcada por el pacto, por el acuerdo, por la interrelación de provincias para así fijar una futura organización. Pero en esta etapa de pactos y de tratado, la Argentina todavía no alcanzaba un estatus de Estado nacional, sino eran entidades políticas sueltas denominadas provincias que se gobernaban entre sí, tenían su propia constitución, sus propias leyes, su propio ejército, su propia aduana, y ellas, cada una de ellas, buscaba su interrelación a través de pactos. ¿Y esos pactos qué lograron? Lograron un periodo en donde estas provincias se aproximaron a una forma organizativa confederal, a diferencia de lo que es un Estado federal. Y acá me gustaría hacer un punto de anclaje para tratar de buscar las características y la diferencia entre un Estado confederal y un Estado federal. Una confederación se configura, se arma a través de acuerdos, de pactos y de tratados. Mientras tanto, que un Estado federal, una federación, se configura a través de una constitución escrita. Esta primera diferencia normativa. Pero hay varias otras diferencias. Por ejemplo, una confederación está compuesta por estados soberanos, con soberanía plena, con independencia. Una federación o un Estado federal se configura de estados autonómicos, autónomos, que están todos ligados bajo una misma soberanía de un Estado federal.
También, durante la caracterización de la Confederación, los Estados miembros son soberanos y tienen el derecho de secesión. Es decir, la alianza que se configura en una confederación, que generalmente es una alianza militar, un pacto de guerra, de alianza para defensa y de atacar en caso de que alguien ofenda y ataque cualquier territorio de las partes, este pacto confederal le da el derecho a cada una de los estados firmantes que tienen el derecho de secesión. Es decir, pueden separarse de ese bloque firmado y pueden salir de la confederación cuando ellos le plazca. En cambio, en un estado federal, las autonomías no tienen la potestad de la secesión. Ninguna provincia puede separarse del Estado nacional. Otra característica es el derecho de nulificación. La nulificación es un derecho que tienen los estados que conforman la confederación. Si hay 5 estados que conforman la confederación y 4 están de acuerdo con una medida y con una ley, y el quinto no está de acuerdo, ese quinto no está obligado a cumplir lo que la mayoría dice. Nulifica, genera una nulidad de las disposiciones de la mayoría. En cambio, en un Estado federal, el Estado, lo que determine el Estado nacional y los órganos nacionales y federales son obligación para todos los estados provinciales. Y en este marco de caracterización entre un Estado confederal y un Estado federal, que es determinante para comprender esta evolución del Estado Nacional argentino, vinculado al federalismo como forma de Estado, debemos mencionar que en la etapa preconstituyente hasta 1853, las provincias argentinas formaban parte de una confederación, de los pactos y los tratados firmados. Y después de la Constitución de 1853, las provincias argentinas entregan los derechos que le eran propios al Estado Nacional creado para que éste se haga cargo de la soberanía, y las provincias solamente retienen su autonomía. Y con esta ingeniería jurídica y política, a partir de la Convención Constituyente de 1853, la República Argentina comienza a llamarse de esa manera, de esa forma y con esa identidad. Hay un elemento sobresaliente en esta cuestión y que no es conveniente dejarlo de lado. Comprender el rol de los pactos preexistentes y su importancia para alcanzar la organización nacional y la unidad nacional. Desde 1820 hasta 1852 ha sido, estas más de 2 décadas, una década fructífera en pactos y en acuerdos. ¿Quiénes firmaban esos pactos? Firmaban las provincias. Porque las provincias, a partir de 1820, adquirieron un estatus político e institucional particular, propio, único. Lo que había fracasado anteriormente de organizar todo el territorio nacional a través de la Asamblea del año 13, a través del Congreso de Tucumán, donde se buscaba incesantemente organizar el todo, lo general, sin esperar que esté organizado lo particular. Como no pudo organizarse lo general, un gobierno general en los primeros 10 años, en 1820 el país va a entrar en un proceso de cuasi desintegración. En esta desintegración, por denominarla de alguna manera, las provincias comienzan a organizarse por sí mismas. ¿Y cuál es el primer intento organizativo que van a tener las provincias? Hacer sus constituciones provinciales. Y cuando tengan sus propias constituciones, van a adquirir su soberanía. Van a ser entidades de derecho público. Van a ser instituciones propias, con su propia decisión soberana. Y esa decisión soberana le va a dar la facultad a las provincias de armar tratados, acuerdos, pactar entre sí. Y al pactar estas provincias entre sí,
darán una interrelación como una gran red política de una con otras. En esta red se van a firmar los pactos preexistentes de gran importancia, como podemos denominar el Pacto Federal de 1831, como podemos denominar el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, que a nuestro criterio, al criterio de la cátedra, son los más referenciales y los más importantes que aportaron para la construcción política y jurídica del Estado argentino.